Dicho eso, vamos a continuar posiblemente con la tercera unidad. Ya no estén faltando también. Entonces recuerden que influye mucho pues obviamente en la calificación las faltas. Obviamente no pueden pasar de 30% de faltas, pues porque eso lo inhabilita del curso a ustedes. Entonces miren, esta unidad vamos a ver todo lo que tiene que ver con no alimentos, ¿sí? No alimentos. Entonces nosotros vamos a aplicar tecnología para productos que no son obviamente consumibles, ¿sí? O materias primas, pues obviamente que vienen de productos que de una u otra forma no vamos a utilizarlos como alimentos. Entonces vamos a utilizar una tecnología que nos ayude a optimizar, ¿sí? Optimizar, pero de forma dinámica, optimizar de forma dinámica, pues obviamente los procesos, ¿sí? Los procesos que involucran pues obviamente no alimentos, Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos no alimentos, por ejemplo aquí fibras vegetales, por ejemplo, es la práctica que vamos a realizar respecto a las fibras vegetales. Entonces, tenemos infinidad de fuentes, pues obviamente de fibras vegetales y diferentes procesos, pues que nosotros vamos a utilizar en esta unidad. Entonces, que son provenientes, pues obviamente de troncos leñosos, de herbáceos, de frutos, de musgos, de algas. Obviamente también tienen todo un proceso de cómo se transporta, también hay un proceso de tintura, hay un proceso pues, también de revalorizar estas características, estas materias primas. Entonces, ustedes deben pues obviamente profundizar en este tema. Aquí les he traído pues una información para que ustedes pues lo revisen de tal manera pues que lo que nosotros realizamos, ¿sí? debe tener pues obviamente una aplicación en la sociedad, ¿sí? Una aplicación en la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la sociedad involucra mucho, pues obviamente el nivel de conocimiento que tienen, ¿sí? El nivel teórico que tienen. Entonces, hay que tener en cuenta que la sociedad está involucrado mucho, pues obviamente con los problemas específicos de cada pues lugar, sea la costa, sea la sierra, sea la selva. Entonces necesita diferentes alternativas, diferentes productos. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de ello? Con la observación, siguiendo pues obviamente cuidadosamente el método científico. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas características. Ahora, vamos a tener también, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los productos, ¿sí? Entonces también respecto a la fibra de coco, por ejemplo, ¿qué han realizado con la carcasa del coco? ¿Qué productos podemos realizar con la carcasa, pues, obviamente, del coco? Entonces, tenemos que tener en cuenta también esa característica. Entonces, en lo posible, no debemos nosotros generar, pues obviamente, productos que aumenten o que impacten negativamente pues, al cambio climático. Entonces, nosotros tenemos diferentes productos de acuerdo, pues obviamente, de acuerdo a las necesidades de la población. Tenemos fibras textiles, de celulosa, de papel, maderas flexibles, entonces paneles transmisores de luz. Entonces, todas esas características que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como les decía, nuestra carrera no solamente pues, está enfocada a los alimentos. Nosotros tenemos que romper ese paradigma respecto a que solamente realizamos o estamos enfocados en los alimentos. No es así. Entonces nosotros tenemos pues, diferentes alternativas de procesamiento. Vamos a tener plantas, por ejemplo, de tronco leñoso, herbáceas, tela, por ejemplo, de la planta de banano, ¿sí? Entonces, también pues se realizan este tipo de productos. También tenemos el funcionamiento. Cada planta de banano produce un promedio de 4 racimos de banano al año. Después de este periodo, el tronco se corta. Entonces,
Con esto nosotros podemos producir, pues obviamente, productos con valor agregado, productos que no solamente pues sean de aplicabilidad para la comunidad, sino también pues se puede exportar, ¿sí? También se puede pues solucionar un problema respecto, por ejemplo, a las heladas que se tiene pues obviamente en la sierra, los cambios bruscos pues de temperatura. Entonces también se puede aplacar de esa forma. Entonces, aquí tienen información respecto, pues, por ejemplo, pulpa de papel moldeable. Entonces, cuando nosotros pues, realizamos moldes, por ejemplo, paja de trigo, de bambú, entonces tenemos también estos empaques que pueden ser moldeables. Entonces, también nosotros podemos realizar todo ello. Entonces, textiles de refuerzo de lino. Sí, diferentes productos que vamos a nosotros a realizar también de las frutas, cuántos pues son las respecto a las cáscaras de la fruta o los desperdicios de las frutas. Entonces allí hay un nicho de mercado, pues obviamente hay una oportunidad de cómo nosotros podemos pues utilizar esos residuos que muchas veces no son aprovechados, ¿sí? O si son aprovechados son parcialmente aprovechados. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que las fibras es un mercado pues que está en aumento. Entonces impregnado de base biológica, también se realizan pues transformaciones avanzadas para poder procesar, para poder transformar estas materias primas. Entonces allí nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el compuesto de café reciclado, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos pues que realizar, por ejemplo, plásticos, pues obviamente para plásticos pues tradicionales debemos descartar pues esos plásticos tradicionales. Entonces podemos utilizar él. Por ejemplo, como les decía, respecto al coco, ¿sí? Entonces, ¿qué han hecho pues con la carcasa? Pues los compuestos moldeables a base, por ejemplo, de coco, ¿sí? Entonces, también nosotros tenemos que tener en cuenta ello. Porque justamente hemos desechado, ¿verdad? ¿O qué han hecho con el coco? No hemos desechado, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que para hablar, pues obviamente, de un proceso circular, tenemos que utilizar todos los componentes que nosotros tenemos. Entonces, esos componentes que nosotros tenemos, por ejemplo, podemos utilizarlo, como les digo, respecto pues al coco, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos también algodón orgánico de tinte natural, ¿sí? Entonces también, pues obviamente, ahora, y estos productos se están valorizando cada día. Entonces ya está demostrado, pues obviamente, que los clientes pagan entre 10 a 15% más por el producto que tenga, pues obviamente, la categoría de orgánico, que tenga la categoría de natural. Entonces, ¿por qué? Porque es una preocupación constante, pues obviamente, los productos que contaminan el medio ambiente. Entonces, hay que tener en cuenta esa característica principal. Entonces, porque recordemos que nosotros los productos que vamos a elaborar están en función, pues obviamente, del requerimiento del cliente. El cliente es el que solicita el producto, el cliente es el que aprueba el producto, el cliente es el que acepta el producto, ¿sí? Si el producto es aceptado, entonces vamos a constantemente a mejorar el proceso, vamos constantemente a optimizar de forma dinámica. ¿Por qué? Porque este producto es aceptado por el cliente. Y el cliente acepta el producto como tal, el producto. Y este producto como tal tiene pues obviamente un proceso. Al tener un proceso, ustedes saben pues obviamente que el margen está en función al precio de venta menos el costo unitario. Entonces, aquí obviamente pues nosotros, esto de aquí se va a mantener constante. Si sube, excelente, pero por lo general se mantiene constante. Esto lo determina pues obviamente el mercado. Pero aquí sí yo puedo trabajar en el costo unitario. El costo unitario sí puedo disminuir. Al disminuir el costo unitario, el margen pues obviamente aumenta. Entonces, si eso es lo que nosotros buscamos que el producto sea aceptado por el cliente. Cuando el cliente acepta el producto, ¿por qué? Lo acepta porque necesita cubrir una necesidad, necesita pues obviamente satisfacer una necesidad
que tiene el cliente. Por ejemplo, si son, pues obviamente, en este caso algodón, por ejemplo, una necesidad pues de tener en cuenta pues cómo cubrirse quizás, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta también el segmento de mercado, tenemos que tener en cuenta también quién es nuestro principal cliente, porque puede que el cliente ya tiene cubierto todas las necesidades, pero obviamente pues es de acuerdo a la pirámide de Maslow, ¿sí? De acuerdo a la pirámide de Maslow, pues su necesidad principal ya está en función pues obviamente del estatus. Entonces también puede aceptar un producto que nosotros estamos pues obviamente comercializando. Tiene mucho que ver el problema que queremos solucionar. Tienes a partir de restos de café, por ejemplo, también biocomposto, ¿sí? De fibras naturales. También tenemos pues obviamente las fibras naturales. ¿Y por qué tenemos que nosotros decir qué es lo que voy a hacer con las fibras naturales? Porque todo tiene un tiempo de vida útil, ¿sí? Entonces todo tiene un tiempo, recuerden, ¿sí? Todo tiene un tiempo de uso, un tiempo de uso. Entonces tiene un tiempo de vida útil, uso o vida útil, ¿sí? Vida útil. Entonces, cuando nosotros ya terminamos de utilizar el producto, el artículo o cualquier componente, tenemos que tener en cuenta cómo va a ser su disposición final. Entonces esa disposición final tiene que estar enmarcada, pues, obviamente, en no contaminar el medio ambiente. Entonces los bioplásticos de huesos de aceituna, por ejemplo, ¿sí? También se hace pues bioplástico de huesos de aceituna, ¿sí? Entonces musgos también, los principales musgos. Entonces este vegetal pues está bastante estudiado, ¿sí? Se está utilizando pues bastante respecto a los recubrimientos en la parte, por ejemplo, farmacológica. Entonces tenemos también características fundamentales, ¿sí? Que ayudan pues obviamente a realizar productos en base a ello, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Musgo para la absorción del sonido, también por ejemplo este musgo lo podemos utilizar para la absorción del sonido. Entonces utilizamos en la parte obviamente alimentaria y en la parte pues no alimentaria. Entonces tenemos que tener en cuenta y evaluar qué problema yo voy a solucionar. Entonces, ¿será más rentable pues utilizarlo en productos no alimentarios o será más rentable utilizarlo en productos alimentarios? Eso se tiene que evaluar de acuerdo al mercado, de acuerdo pues obviamente a la zona en donde yo estoy realizando pues, la ejecución del proyecto. Entonces, paneles cubiertos de musgo natural, ¿sí? También tenemos las algas, y las algas también son fundamentales, ¿sí? Son fundamentales pues obviamente para todo lo que tiene que ver con procesos de no alimentos. Entonces tenemos en cuenta pues esta característica fundamental de las algas, ¿sí? Hilos de algas marinas, tenemos pues hilos de algas marinas. Entonces espuma de biomasa de algas, tenemos resina de biomasa de algas, ¿sí? Entonces estos productos pues sobre todo de la parte hidrobiológica están teniendo pues obviamente consideración respecto a los productos pues que se realizaban pues en base a combustibles pues a combustibles. Entonces textil a partir de aceite de algas, tinta derivada de las algas, packing, ¿sí? Packaging a base de algas también. Entonces fibras biodegradables de madera y algas. Entonces estos son los principales productos pues obviamente que nosotros podemos realizar. Y miren, todos son productos pues obviamente no alimentos. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta pues estas características. Como les digo, pues los procesos son bastante pues diversos, y ustedes tienen la capacidad pues y la oportunidad de incursionar pues en estos productos, ¿sí? En la elaboración de estos productos. Entonces vamos a ver pues la sesión número 12, ¿sí? La introducción a las tecnologías pues obviamente de no alimentos. Entonces esta tecnología de no alimentos, ¿sí? Los productos de no alimentos están en función de ello.
Esta semana nosotros vamos a ver solamente las fibras vegetales, ¿sí? La siguiente semana vamos a ver las fibras animales, entonces, de origen animal. Entonces, vamos a tener en cuenta los distintos pues, componentes de las fibras pues obviamente vegetales, ¿sí? De las fibras vegetales. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que estas fibras vegetales tienen un costo, ¿sí? Tienen un costo asociado pues obviamente al procesamiento, tienen un costo asociado a la recolección. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta los componentes de las fibras vegetales, entonces ya hemos visto que tienen pues obviamente origen de fibras pues obviamente leñosas, de tronco leñoso, ¿sí? Entonces también tenemos en cuenta la característica pues obviamente de tener de diferentes componentes. Además también estas fibras se puede realizar pues una tintura, ¿sí? También tenemos pues obviamente productos no alimentos de tintura, ¿sí? De tintura de forma pues obviamente de forma natural, ¿sí? De forma natural. Entonces, cada uno de estos procesos que nosotros vamos realizando van a estar enfocados a la tecnología, o sea, la aplicación de un modelo, ¿sí? En este caso vamos a utilizar pues un modelo optimizado para utilizar pues obviamente la tecnología, ¿sí? La tecnología. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la tecnología aplicada pues obviamente a los procesos es la única que va a ayudarnos a disminuir los costos. La única que nos va a ayudar a disminuir los costos. Porque nosotros podemos tener pues obviamente un modelo pues optimizado, pero si no tenemos los equipos suficientes, no tenemos la mano de obra capacitada, entonces ese proceso no se va a poder llevar a cabo. Allí es donde radica principalmente pues, la aplicabilidad de la teoría, en tener en cuenta estas características de equipos, mano de obra, disponibilidad de área. Entonces tenemos que analizar y tener en cuenta esas características. Por ejemplo, nosotros en la planta piloto, ¿qué procesos identificamos? ¿Qué procesos identificamos en la planta piloto? ¿Qué dicen? La enlatadora. ¿O qué proceso? Claro, en las prácticas que hacemos. Ah, ya, la molienda. Molienda manual. Molienda, tamizado, no tenemos que ver pues obviamente los procesos que nosotros realizamos. Porque nosotros podemos optimizar pues obviamente el proceso, pero cuando vamos a llevarlo a cabo decimos, necesitamos pues obviamente utilizar, por ejemplo, un HPLC. Tendríamos que tener un HPLC. Entonces, ya allí se involucran pues obviamente los costos, porque un HPLC pues obviamente es un equipo bastante específico. Entonces, miren, vamos a tener en cuenta nosotros que es importante, hay que tener en cuenta que es importante pues destacar el uso de estos componentes, por ejemplo, de estos componentes pues obviamente vegetales, para producir específicamente no alimentos. Entonces nosotros nos apoyamos de diferentes herramientas, por ejemplo de la bioingeniería, de la biotecnología. Entonces nos apoyamos también de la parte pues obviamente electrónica, de la parte pues obviamente mecatrónica, para poder realizar los diseños, las instalaciones, para poder optimizar, ¿sí? De forma pues operativa, de forma pues obviamente práctica, los diferentes componentes que nosotros tenemos. Y por eso que siempre nosotros nos apoyamos de la inteligencia pues obviamente de negocios, por ejemplo, de la inteligencia pues artificial que está en este momento. ¿Por qué? Porque las soluciones deben ser pues obviamente holísticas, las soluciones deben estar centradas específicamente en el proceso, teniendo en cuenta al cliente. Entonces es por eso que nosotros
cuando realizamos pues un trabajo es multidisciplinario y es la razón fundamental por la que ustedes hacen trabajos en grupo. Hacen trabajos en grupo, ¿por qué? Porque cada uno se especializa en una parte específica del trabajo. Entonces, cuando empiezan a especializarse en una parte específica del trabajo, se convierte en un grupo, pues obviamente, que cada uno aporta. Cada uno aporta, o sea, como un sistema. Eso justamente, pues, se define como un sistema. Un sistema es un conjunto de partes o elementos dinámicamente integrados. Cada parte de ese sistema hace actividades diferentes. Cada parte de ese sistema genera complejidad al sistema, pero la complejidad de ninguna manera hace que el sistema no funcione optimizado. Entonces, todos tienen un objetivo común, y el objetivo común es generar margen. Su objetivo común de ustedes, siempre pues en la organización, siempre en el proceso, va a ser generar margen. En eso va a estar basado específicamente. Obviamente, no debe dejarse de lado pues la ética, la integridad, no debe dejarse de lado también la inocuidad del proceso. Entonces, pero específicamente, cuando ustedes estén en la empresa, se van a regir por el margen. El margen es fundamental para todo sistema. Entonces, allí ustedes tienen que tener en cuenta los procesos, la tecnología y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Entonces, cuando nosotros tenemos esta perspectiva tecnológica de los no alimentos, involucra pues muchas veces generar pues que este sistema sea concordante, o sea consecuente con la sociedad. ¿Por qué? Porque aquí nos involucramos más que todo en las características que la persona desea. Por ejemplo, ustedes han visto, cuando les he mostrado el manual inicial, han visto pues obviamente diferentes productos que no sirven específicamente para la alimentación. La alimentación pues obviamente es una necesidad primaria, pero estos productos que se va a diseñar no se utiliza en una necesidad pues obviamente de alimentación. Entonces es un poco más difícil pues obviamente vender el producto. Es un poco más difícil vender el producto, ¿por qué? Porque obviamente pues no es para la alimentación. Entonces nosotros tenemos que incluir pues obviamente una estrategia pues obviamente que nos va a llevar a poder comercializar este producto no alimentario para un determinado pues sector de la población, ¿sí? Y si es pues obviamente para exportación, mejor, ¿sí? Si es para exportación, mejor. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que económicamente los productos no alimentarios, ¿sí? Representan pues obviamente una oportunidad para generar valor agregado. Ahora, que los productos sean no alimentarios de ninguna manera hacen que estos productos sean pues obviamente o no cumplan con los estándares de calidad. Entonces, porque nosotros podemos decir, bueno, como no se va a consumir, el producto pues puede estar descompuesto, la materia prima puede estar descompuesta, y no es así. Nosotros tenemos que tener en cuenta, obviamente pues, que la materia prima va a generar específicamente la calidad del producto, sea alimentario, sea no alimentario, va a generar pues obviamente la calidad del producto. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que los residuos, sobre todo los residuos agrícolas y los residuos pues obviamente que vienen de la parte hidrobiológica, deben transformarse de manera eficiente, deben transformarse de manera pues que se pueda utilizar y se pueda alargar la vida útil. La vida útil de un producto no alimentario debe obviamente puede ser significativamente mayor a la de un producto alimentario. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta pues obviamente estos conceptos básicos, por ejemplo, de química verde,
de ingeniería, pues obviamente, ingeniería inversa respecto a los productos. Entonces, nosotros debemos generar productos no alimentarios, pero que tengan larga durabilidad. ¿Sí? Entonces, esa es una forma también de decir, bueno, este producto es más rentable porque es más durable. Este producto va a tener, pues obviamente, un mejor propósito para el cliente. Obviamente el cliente va a salir beneficiado si este producto tiene una larga durabilidad, una larga vida útil. A la empresa no le conviene. A ninguna empresa pues le conviene que el producto dure 10, 20, 30 años. ¿Verdad? No, de ninguna manera le conviene pues obviamente a la empresa. Entonces, ustedes pues obviamente, como van a estar a cargo pues obviamente de empresas agroindustriales y están específicamente formándose para ello, entonces tienen que tener en cuenta que el cliente debe consumir. Y si el producto que ustedes venden no es alimentario, es no alimentario, entonces, y su vida útil pues es de 5, 10, 15 años, vamos a tener en cuenta que para que te compren nuevamente un producto va a tener que pasar el tiempo de vida útil del producto. ¿Sí? Entonces, todas esas características que a nosotros nos ayudan a aumentar el margen son obviamente estrategias que debemos utilizar. Entonces, estas fibras textiles, ¿sí?, son desarrolladas a partir de ¿qué? De residuos agrícolas, de residuos pues obviamente también que provienen de la parte hidrobiológica. Entonces, hasta bioplásticos derivados de almidones y proteínas. Entonces, un bioplástico derivado de almidones y proteínas. Entonces, vamos a tener en cuenta, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, pues obviamente, esas características específicas, ¿sí? Entonces, nosotros ya hemos producido, pues obviamente, bioplásticos, ¿sí? Hemos producido, pues, bioplásticos respecto a ello, pero también podemos producir, pues, a través de fibras vegetales. Vamos a continuar. Entonces, nosotros tenemos que se puede categorizar estos productos. Estos productos no solamente, como les digo, pueden ir a la parte del ornato, sino también, por ejemplo, a la parte de la construcción, a la parte, pues, obviamente, de materiales aislantes en la construcción. Entonces, ya habíamos visto respecto, pues, a que disminuyen, pues, obviamente, el paso de la temperatura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son soluciones bastante prácticas, sobre todo en Europa, pues, que los climas son bastante, pues, variables. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que en el sector industrial vamos a tener, pues, obviamente, biomateriales. También vamos a tener, pues, una industria energética y vamos a tener, pues, obviamente, también todo lo que tiene que ver con componentes electrónicos. Inclusive se está utilizando, pues, obviamente, biomateriales para prótesis, se está utilizando biomateriales para desarrollar componentes, pues, de la parte médica. Entonces, hay que tener en cuenta ello, pero siempre evaluando, pues, obviamente, la factibilidad respecto a qué es más rentable para nosotros. Hacerlo, pues, obviamente, un producto alimentario, un producto no alimento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo más rentable que nosotros tenemos que tener en cuenta? Entonces, vamos a tener también en cuenta que podemos utilizar la industria cosmética, ¿sí?, resinas, extractos en productos de cuidado personal con alto valor agregado. Entonces, nosotros tenemos que realizar ese análisis de sostenibilidad que tenemos, obviamente, pues, con los diferentes productos agroindustriales, con los productos, pues, obviamente, hidrobiológicos, y estos vamos a hacer sinergia con los materiales, pues, obviamente, que vamos a utilizar, como le digo, pues, en construcción, sobre todo cuando vamos a diseñar una planta, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros diseñamos, pues, obviamente, una planta o estamos a cargo en el grupo formulador, pues, obviamente, del diseño de plantas. Entonces, tenemos que nosotros dar aportes, pues, obviamente, respecto a ello, ¿sí? Entonces, como siempre les digo, mientras ustedes tengan, pues, mayor amplitud, mayor conocimiento respecto a los temas que se están llevando a cabo en la planta, van a tener mejores
oportunidades de poder decidir respecto a lo que se va a hacer. Entonces nosotros tenemos que analizar diferentes componentes. Obviamente van a estar pues con un grupo multidisciplinario en la planta, va a haber grupos multidisciplinarios de diferentes carreras pues inclusive, entonces que todos contribuyen pues obviamente a reducir pues los costos para aumentar el margen, ¿sí? Entonces se basa principalmente en ello una planta. Las materias primas para productos no alimenticios representan un universo fascinante de posibilidades en el contexto, sobre todo agroindustrial. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, pues obviamente, tenemos entre el 40 y el 50% de los residuos que nosotros, pues obviamente, producimos, se pueden transformar, ¿sí?, en materiales, pues obviamente, que nos pueden ayudar a nosotros mismos en la planta. Nosotros mismos podemos utilizar pues obviamente esos productos en la planta de manufactura. Entonces, nosotros tenemos que cambiar pues obviamente esa visión tradicional de solamente generar productos alimentarios, productos pues obviamente en base a los residuos, en base pues obviamente a las materias primas. Entonces tenemos que tener también un panorama más amplio respecto a los productos que elaboramos, teniendo en cuenta la rentabilidad, teniendo en cuenta pues obviamente la sostenibilidad, ¿sí? La sostenibilidad es un término pues obviamente que debemos tener en cuenta en todos los procesos. Y es allí donde tenemos también que aparece o entra en escena pues obviamente la economía circular, que tiene una realidad tangible en la formulación de productos. Esta economía circular hace pues obviamente posible que todos los componentes que ingresan en el proceso tengan un valor inherente, un valor pues obviamente sostenible. Entonces por eso que todo proceso que se realice debe tener una transformación, ya sea biológica, ya sea una transformación mecánica, ya sea una transformación química. Entonces, pero debe realizarse una transformación. Entonces, la transformación biológica con microorganismos, la transformación pues química con productos pues obviamente químicos, pero tienen que tener en cuenta también los niveles de uso de los productos químicos. Entonces, esos niveles de uso de productos químicos están definidos pues obviamente por la normativa vigente. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la normativa vigente. Entonces, de esa forma vamos a tener productos pues obviamente con materiales avanzados, productos que van a tener sostenibilidad, productos que van a tener pues obviamente procesos biotecnológicos sostenibles y que pueden tener un panorama tanto alimentario como no alimentario. Entonces ya en la primera y la segunda tenemos visto todo lo que tiene que ver con los productos alimentarios, el procesamiento de sus materias primas, de sus residuos. Entonces esta tercera unidad vamos a ver todo lo que tiene que ver con los productos pues obviamente no alimentarios, ¿sí? Entonces, a ver qué es lo que pasa. Jóvenes, ¿sí? Que la puntualidad es lo principal, ¿sí? Es lo principal. Tener en cuenta pues que los distintos productos que elaboremos van a estar en función, ¿sí?, o van a tener diferentes métodos de extracción, ¿sí?, diferentes métodos de procesamiento. Entonces, estos métodos de procesamiento, por ejemplo, tenemos la extracción, la transformación química, los procesos biotecnológicos, las técnicas físicas. Como les decía, tienen que tener específicamente una transformación. Entonces, estas transformaciones generan residuos, ¿sí? Estas transformaciones, la extracción, la transformación química, los procesos biotecnológicos generan residuos. Entonces, esa generación de residuos que nosotros vamos a tener deben procesarse también, ¿sí? Y es por eso que cuando nosotros siempre ingresamos al ciclo de esta forma, ¿sí?,
Entonces siempre estamos teniendo en cuenta aquí generación de residuos. Esta generación de residuos debe generar obviamente otro proceso de transformación de residuos. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso es de forma inherente genera residuos. No hay forma que un proceso no genere residuos. Entonces, no hay procesos que sean 100% eficientes. Entonces, si no hay procesos que sean 100% eficientes, no va a haber generación de residuos. Y es allí donde nosotros tenemos que tener constantemente estas transformaciones en cadena para poder utilizar las materias primas o los residuos que se generan aquí, transformarlos nuevamente en productos. Productos que sirvan pues obviamente de sustrato para un proceso biológico, productos que sirvan pues obviamente para la generación de un producto alimentario, la reducción del tamaño, por ejemplo, a través de procesos térmicos, a través de procesos pues, de separación molecular. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Aquí, esta tercera etapa es una etapa fundamental que yo obviamente pues, les invito a que ustedes puedan ampliar en las transformaciones pues obviamente avanzadas, las transformaciones avanzadas utilizando microorganismos. Entonces, estas transformaciones avanzadas utilizando microorganismos están asociadas específicamente a las enzimas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos pues por ejemplo, una fermentación enzimática, entonces esta fermentación enzimática está muy asociada pues obviamente a la generación, ¿sí? A la generación pues o a la liberación, por ejemplo, de péptidos, ¿sí? Entonces, a la liberación, a la generación, por ejemplo, de proteínas. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos ello. Ahora, eso va a salir pues obviamente, ¿sí? De aquí, de generar, por ejemplo, un nuevo alimento. Esta generación de un nuevo alimento va a tener en cuenta, ¿sí? Que aquí vamos a tener residuos. Y estos residuos deben procesarse ya a nivel enzimático. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando generamos un nuevo alimento, vamos a generar residuos. Y esos residuos ya deben transformarse a nivel enzimático, a nivel fermentativo. Entonces, de esa forma es como nosotros vamos realizando la escalabilidad pues, de un producto. De esa forma es como nosotros vamos realizando pues, nuevos productos en función pues obviamente a las transformaciones, a los procesos. Todo proceso genera residuos. Esos residuos deben transformarse y que aquí nuevamente va a generar residuos. Entonces, al nivel de fermentación enzimática, obviamente también va a haber residuos, pero que pueden ser ya utilizados, ¿sí? Ya utilizados pues para terminar el ciclo, ¿sí? Para terminar el ciclo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que al realizar estos productos y aplicarles diferentes procesos, vamos a tener que siempre respetar la normativa vigente, por ejemplo, el HACCP. Entonces, el análisis de los puntos críticos de control. Entonces, cuando nosotros tenemos pues todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la planta, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento, con el control de calidad, con el aseguramiento total de la calidad. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos específicamente, ¿sí? Enfocarnos específicamente en todo lo que tiene que ver con el personal que manipula. Entonces, ¿y por qué es fundamental? Este tercer elemento, desde mi punto de vista, pues obviamente es el principal elemento que ustedes deben analizar, el personal que realice el proceso. Ese personal que realice el proceso, si no está capacitado,
obviamente pues va a tener pues un desempeño bastante, bastante limitado respecto al proceso. Entonces dirán, pero si no está capacitado, no lo incluyo en el proceso. Tú tienes que incluir pues obviamente a alguien en el proceso. Entonces este de aquí, la persona, ¿sí? La persona que va a manipular el proceso debe estar capacitada, debe estar comprometida, ¿sí? Debe estar capacitada pues de forma técnica, no solamente en el proceso, sino también en todo lo que tiene que ver con la política estructural de la empresa. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a realizar, por ejemplo, un saneamiento, una distribución, un transporte, tenemos que también tener en cuenta aquí un operador logístico, ¿sí? Ese operador logístico pues tiene diferentes componentes y allí también podemos producir pues productos no alimentos para poder pues obviamente cubrir ciertos requerimientos de estos operadores logísticos, por ejemplo para mejorar la infraestructura de la planta, también para poder pues tener un control pues de la característica, ya sea de resistencia mecánica, ya sea de la durabilidad, del comportamiento pues bajo en diferentes condiciones ambientales, sobre todo cuando hay pues temperaturas bastante marcadas o temperaturas extremas. Entonces necesitamos productos que aíslen pues obviamente ese cambio de temperatura. Entonces todo esto tiene un impacto pues significativo en el medio ambiente. Ese impacto significativo en el medio ambiente se acrecenta pues obviamente con la baja eficiencia de los procesos, ¿sí? Sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces las grandes empresas por lo general tienen pues obviamente sus procesos optimizados de forma dinámica, cambian o realizan una velocidad de transferencia tecnológica bastante dinámica. Entonces inclusive pues tienen ya implementado todos sus procesos de economía circular. Las micro, las pequeñas y las medianas empresas todavía tienen una economía lineal. Esa economía lineal entonces juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque entre el 80, 85, inclusive hasta el 90% de las empresas son micro, medianas y pequeñas empresas. Entonces tenemos que tener en cuenta que allí está el grueso pues obviamente de las actividades productivas. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros analizamos el contexto global, la suma pues de pequeños procesos, de pequeñas empresas, contaminan más que una gran empresa. Entonces, cuando hablamos pues de la minería, por ejemplo, los pequeños pues que se dedican a la minería, entonces contaminan pues a veces inclusive más que las mineras formales. Entonces, porque las mineras formales pues obviamente no cumplen los límites máximos permisibles, no cumplen los acuerdos pues obviamente de sostenibilidad y les multan. Entonces, pero alguien que está fuera o está al margen pues obviamente de la ley, de la normativa, entonces les multan y ellos no realizan pues obviamente el pago o no obviamente pues les interesa la sostenibilidad. Entonces nosotros tenemos que buscar alternativas responsables que tengan en cuenta la sostenibilidad. Estas alternativas responsables van a tener pues obviamente un valor estratégico en la producción tecnológica. Entonces va de la mano el desarrollo tecnológico de un país con el índice de competitividad global. No hay forma de que el país sea desarrollado si no tiene una alta producción tecnológica. Y es por eso que es fundamental, y la gran mayoría de países pues obviamente que tienen una proyección o una perspectiva hacia el desarrollo, invierten en ciencia y tecnología. Invierten en ciencia y tecnología. Entonces, independientemente pues de tener las normativas, independientemente de tener pues obviamente todos los componentes que están en función del clima, en función pues obviamente del medio ambiente, tenemos que mejorar el proceso. El proceso
debe mejorarse teniendo en cuenta el medio ambiente, teniendo en cuenta la sostenibilidad. Pero también nosotros tenemos que ver el futuro, tenemos que ver pues obviamente que ya varias empresas o la gran mayoría de grandes empresas ya tienen pues sistemas híbridos o automáticos o ya completamente autónomos. Entonces vemos nada más aquí en Perú, el puerto de Chancay por ejemplo es prácticamente autónomo. Entonces ya no se utiliza pues obviamente, o no hay intervención masiva pues de la mano de obra. Entonces es más eficiente, ¿sí? Es obviamente pues más económico también. Pero ¿en dónde quedan pues las personas que iban a trabajar o que trabajan pues obviamente en un puerto, que trabajan en una planta? Las plantas pues obviamente tienen un componente social bastante fuerte. Las plantas son humanistas. Están obviamente pues direccionadas o gestionadas por humanos para satisfacer los requerimientos de la población. Entonces, cuando nosotros perdemos ese sentido y nos enfocamos solo en el margen, es allí donde viene pues la disrupción de la sostenibilidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta nosotros que por todos los medios aumentar el margen, pero teniendo en cuenta la sostenibilidad. Entonces, porque esa es la única forma que nosotros debemos enfocarnos en la solución del problema. Entonces, porque si la solución pues obviamente es automatizar todo, entonces ¿en dónde estarían pues los trabajadores que realizan pues obviamente, por ejemplo en la agroindustria? Hay plantas que tienen 400, 500 personas. Si se automatiza pues obviamente esas 400 se reducirán a 5 personas. Entonces, ¿en dónde quedarían pues obviamente todas esas personas que ya no van a tener pues obviamente espacio para el trabajo? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los modelos ciberfísicos, la impresión 3D. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos componentes porque ese es el futuro, esas son las tendencias y las perspectivas a futuro. La computación cuántica, las finanzas cuánticas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esos son pues obviamente los faros o las directrices que nosotros vamos a tener. La convergencia tecnológica será la principal característica. Entonces, ¿cómo tú te puedes adaptar? ¿Cómo tú te puedes reconvertir a lo que obviamente pues se tiene en el futuro? Entonces ya no se necesita pues obviamente personas pues solamente con capacidad cognitiva, solamente pues que tengan conocimiento, sino también que sepan adaptarse pues obviamente a los nuevos requerimientos, que sepan adaptarse. Entonces en la adaptabilidad está pues obviamente la solución a los problemas que tenemos ahora. Entonces las tecnologías, múltiples tecnologías, que sean adaptables, que sean escalables, que sean híbridas, ¿sí? Capaces de responder dinámicamente a entornos cambiantes. Entonces, entornos cambiantes, ¿por qué? Porque justamente nosotros tenemos pues obviamente bastantes amenazas, bastantes pues oportunidades en este mundo dinámico que tenemos. Entonces, necesidades que muchas veces nosotros no identificamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de la reconversión, no tenemos la capacidad suficiente para poder aprovechar esa oportunidad o para poder prepararnos para una posible amenaza. Entonces tenemos que tener en cuenta y analizar específicamente esos componentes. Entonces cuando ustedes realizan un proceso tienen que tener en cuenta pues cuál es la aplicación a futuro. Entonces, ¿cómo yo me voy a poder pues reconvertir en el futuro? ¿Cómo voy a tener una tendencia hacia el futuro? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la agroindustria, si bien es cierto, pues obviamente utiliza pues obviamente suelo fértil, utiliza pues recurso hídrico que es escaso. Por ejemplo, tenemos pues uno de los estiajes pues obviamente más significativos,
¿sí? En volumen de toda la historia. Entonces nosotros estamos teniendo en cuenta pues características que jamás se han visto, temperaturas extremadamente altas, volumen de agua pues volumen de agua limitado, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esa característica, ¿sí? Porque de eso depende pues obviamente el futuro, de eso depende las características de cómo nosotros vamos a afrontar pues obviamente estos embates pues obviamente del cambio climático. Entonces nosotros hacemos sinergia con los materiales de construcción. Entonces son bastante utilizados. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en eliminar completamente pues el hormigón o concreto, como le dicen, el concreto. ¿Por qué? Porque justamente el concreto eleva las temperaturas. El concreto también es obviamente un factor limitante, un factor pues obviamente que contribuye a las inundaciones de las ciudades. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el concreto se va a ir pues obviamente se va a ir sustituyendo por productos como los que nosotros estamos viendo, como productos pues obviamente que son a base de fibras. Entonces el concreto se va a ir eliminando pues obviamente por completo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente nosotros estamos inmersos pues obviamente a terremotos, estamos inmersos pues obviamente a cambios bruscos pues de temperatura. El concreto ayuda pues a que la temperatura se eleve. Por ejemplo, en Europa, por ejemplo, las temperaturas pues llegan a 40, 42 grados, ¿sí? Entonces, sí, y la sensación térmica es bastante fuerte. Entonces, son obviamente cosas que se están dando, ¿sí? Entonces, por eso que en Italia, por ejemplo, en Madrid, en Europa, en España, ya se está obviamente pues eliminando todo el concreto, ¿sí? de las construcciones, de las nuevas construcciones. Entonces, también el concreto tiene una durabilidad. Entonces, por ejemplo, se está haciendo investigaciones también respecto a la durabilidad del concreto. Se está colocando sensores pues obviamente en el concreto, y se está viendo el tiempo que se tiene que reemplazar el concreto. Entonces, son obviamente cosas que se realizan en base pues obviamente a productos derivados pues de la agroindustria, derivados también de la parte hidrobiológica, de la parte pecuaria también. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, hacemos sinergia con la construcción. La industria del papel y el embalaje también utiliza extensivamente fibras vegetales. Entonces, también esta industria pues del embalaje, para todo nosotros hoy en día pues utilizamos embalajes, para todo. Vamos a continuar. Tenemos que tener en cuenta pues que la agroindustria reconoce cada vez más el potencial de las fibras como alternativas a materiales pues sintéticos. ¿Sí? Entonces todos los materiales sintéticos se van a ir desplazando pues obviamente por las fibras vegetales o las fibras pues animales. Pero hasta el momento pues sigue siendo un principal escollo pues el precio. Entonces siempre nosotros tenemos que tener en cuenta esa viabilidad económica que debe tener un producto. Se tiene que impulsar también estos procesos pues que sean competitivos en costo, ¿sí? Sean competitivos en costo para tener pues un mayor margen y para poder tener pues obviamente una utilidad. Entonces, nosotros tenemos aquí las principales características de las fibras, pues obviamente, ¿sí? De las fibras vegetales. Entonces son principalmente pues fibras de semillas, fibras de tallo, que ya habíamos visto en el primer documento que les presenté: fibras de semillas, fibras de tallos, fibras de hoja, fibras de fruto, ¿sí? Fibras de raíz.
Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el producto, pues, que más, cuál es la materia prima que yo más utilizaría. Por ejemplo, utilizaría la semilla, el tallo, la hoja, el fruto o la raíz. Si nosotros tendríamos que analizar respecto para poder hacer una fibra, ¿cuál sería el más pues, utilizable? El que yo más podría utilizar depende mucho del costo, ¿sí? Depende mucho de la característica que tenga la semilla. Puede tener aceites esenciales, puede tener pues obviamente otros componentes que si yo los aíslo, yo los extraigo, me va a ser más rentable que obviamente producir una fibra. Entonces tiene mucho que ver el análisis económico en la utilización pues obviamente de las fibras. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ello. Siempre deben hacer una comparación del costo y luego tienen que ver la escalabilidad del producto y qué tan sostenible en el tiempo es. Entonces, esa característica de costo, sostenibilidad y aplicabilidad van a hacer pues que decidamos realizar la utilización de estos productos. Entonces, nosotros vemos que este ciclo, ¿sí? Este ciclo de materia prima, ciclo de residuo y así pues obviamente hasta llegar a una transformación o una fermentación pues a través de microorganismos, pero que estén asociados específicamente a no dejar ningún componente, ¿sí? Ningún componente pues que pueda perjudicar al medio ambiente. Debe haber un equilibrio entre la actividad que la persona realiza, entre el suelo, ¿sí? Y también el medio ambiente. Entonces, productos que a nosotros nos van a ayudar a tener un equilibrio pues obviamente dinámico en el suelo, en el agua, en el aire. Entonces, también tenemos en cuenta las fibras de raíces que se caracterizan por su flexibilidad y resistencia, ¿sí? Como las extraídas de raíces de algunas plantas tropicales. Entonces también tienen que tener en cuenta esas características. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas respecto a la producción de fibra. Entonces algunos pueden tener pues mayor resistencia a la humedad, pueden tener pues mayor pues obviamente presión de rotura, pueden tener también mayor versatilidad, ¿sí? Pueden ser pues más flexibles. Entonces cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Entonces depende mucho del margen que tú vas a tener, depende mucho de qué tan escalable puede ser, depende mucho del costo que el producto también va a tener y su funcionalidad. Entonces las fibras vegetales tienen pues diferentes componentes y aquí hay que tener cuidado respecto a qué fibra utilizamos, porque pueden tener aceites esenciales las fibras, pueden tener componentes bioactivos, pueden tener pues también componentes funcionales. Entonces tenemos que tener en cuenta esas características. Inclusive también hay fibras que se utilizan pues obviamente para hacer una caracterización o hacer un tratamiento pues a través de los afluentes. Entonces también sirven pues estas fibras, ¿sí? Se utilizan para realizar, por ejemplo, sobre todo atrapamientos de compuestos, ¿sí? Para poder purificar, por ejemplo, el agua, para poder pues obviamente utilizarlo pues como filtro. Entonces también para eso se utilizan las fibras. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que las fibras de diferentes fuentes que extraemos, de diferentes componentes que extraemos, por ejemplo, como la chicoria, las bayas, los cereales, son procesados por la nanotecnología. Deben ser procesados por la nanotecnología. Entonces, esta nanotecnología va a tener como principal función ver la biodisponibilidad de estos alimentos. Se extrae la biodisponibilidad de los alimentos y luego se realiza la transformación
de esa fibra en un no alimento, ¿sí? En un no alimento. Entonces, en este no alimento que se genera residuos nuevamente, se hace una transformación, pues obviamente avanzada, utilizando pues obviamente fermentaciones enzimáticas. Entonces, todo tiene una secuencia, todo tiene una lógica. ¿Por qué? Porque estamos utilizando tecnología. La tecnología es la principal característica de un proceso que va a ser circular y sostenible. Entonces, no podemos hablar de sostenibilidad si nosotros no tenemos un proceso circular. No podemos hablar de sostenibilidad si nosotros no tenemos, pues obviamente, un producto que tenga alta funcionalidad. No podemos hablar de circularidad si nosotros seguimos utilizando una matriz energética a base, pues obviamente, de hidrocarburos. Entonces, hay que tener en cuenta toda esa característica. Entonces, nosotros tenemos, pues obviamente, que analizar también las propiedades físico-químicas de estos productos. Y estas propiedades físico-químicas, por ejemplo, los compuestos por celulosa, hemicelulosa. Entonces también se analiza, pues obviamente, la lignina, se analiza pues también su estructura molecular, que les permite pues desarrollar propiedades únicas como resistencia, flexibilidad y capacidad de interacción con otros compuestos o con, obviamente, pues otros productos que puedan ser utilizados. Por ejemplo, también las propiedades físico-químicas. Entonces, alta capacidad de absorción y retención de agua. Entonces, también se tiene que tener en cuenta esa característica. Entonces, nosotros por lo general pues sufrimos de sequía o sufrimos pues obviamente de inundaciones. Entonces, las fibras son fundamentales para poder pues tener en cuenta ese equilibrio. Entonces, ¿por qué? Porque atraen o porque retienen o porque se asocian específicamente con el agua. Entonces, ya la permacultura, por ejemplo, analiza pues todo lo que tiene que ver con fibras. Entonces, fibras vegetales. Entonces, vamos a tener en cuenta una superficie también, una superficie reactiva. Su estructura química permite múltiples interacciones moleculares. Y esto facilita, pues, obviamente, su modificación y adaptación a diferentes aplicaciones tecnológicas. Entonces, las fibras son muy versátiles, tanto las vegetales como las animales. Son fibras, pues, obviamente, que a nosotros nos ayudan a realizar productos, pues, obviamente, que están destinados al consumo o productos, pues, no alimentos, que están destinados, pues, obviamente, a cubrir una necesidad no necesariamente pues alimentaria. Entonces pueden ser de infraestructura, puede ser de confort. Entonces son obviamente pues características que nos brinda pues obviamente los componentes pues de fibras. Entonces también tenemos que tener en cuenta la biodegradabilidad, ¿sí? Se descompone pues de manera natural, representando una alternativa sostenible a materiales sintéticos. Ahora, ¿en qué tiempo pues obviamente se descompone una fibra respecto a un material sintético? Entonces, cuando se realiza la descomposición, ¿cuánto pues obviamente de materia prima produce? Entonces, los beneficios principales nutricionales, tecnológicos, ambientales, de funcionalidad o también de características pues que estén asociadas al confort de una persona, al confort del proceso, al mejoramiento de un diseño de una planta. Entonces, también es fundamental que tengamos en cuenta que reducen, pues obviamente, la utilización de los combustibles. Entonces, eso también es bastante bueno, que reduzcan pues la composición de los combustibles. Ahora, también tenemos en cuenta que estas fibras permiten diseñar materiales cada vez más especializados, enfocados pues obviamente en el cliente, enfocados específicamente en la función principal que va a solucionar. Entonces,
Estos productos que nosotros observamos, ¿sí? Que nosotros observamos constantemente, están realizados en base, pues obviamente, a fibras vegetales. Aquí tenemos que tener en cuenta nosotros, aquí ya habíamos visto pues respecto a los principales tratamientos biotecnológicos, químicos, mecánicos o reducción de tamaño. Entonces, tenemos que tener en cuenta que debemos seleccionar una materia prima, como les decía, que sea un producto que no es para el consumo, no quiere decir que no tenga calidad. El producto debe tener alta calidad, por eso es que debe cumplir escrupulosamente con los lineamientos o con los 7 pasos, pues obviamente del plan Hazard, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente pues estos productos que no son consumidos, pero necesitan tener pues obviamente o están en contacto con la persona, con el usuario, entonces necesitan tener pues obviamente una alta calidad respecto pues obviamente al producto. Entonces, ¿cuáles son las etapas principales del proceso? Seleccionar la materia prima, que es un residuo de aquí, que es un residuo pues obviamente que está aquí, debe tener obviamente pues una calidad, ¿sí?, adecuada para poder procesar este residuo. Debe tener una calidad adecuada. Entonces la calidad adecuada lo definen pues obviamente las diferentes pruebas físico-químicas. Entonces las diferentes pruebas físico-químicas definen la calidad del producto. Entonces necesitamos hacer un pretratamiento o una preparación inicial, necesitamos hacer un acondicionamiento del producto. Entonces vamos a reducir pues obviamente la humedad, podemos hacer un pretratamiento mecánico, podemos tener en cuenta los procesos químicos de separación, tratamientos térmicos, técnicas de ultrafiltración. Entonces hay que tener en cuenta pues que también se puede hacer un tratamiento superficial. Ese tratamiento superficial va a estar en función pues obviamente a eliminar pues obviamente algunos componentes extraños que tengamos y que pueden disminuir la calidad del producto final. Entonces también va a haber un acondicionamiento molecular, ¿sí? Un acondicionamiento molecular. Entonces las fibras pues obviamente que nosotros vamos a utilizar van a tener que cumplir específicamente estos componentes, estos pasos, para poder hacer un uso pues obviamente industrial. Entonces se tiene que hacer pruebas también respecto pues al contacto que va a tener con la persona, ¿sí? Entonces también tenemos en cuenta también las tecnologías, ¿sí?, que nosotros vamos a utilizar. Entonces, como les decía, tenemos la nanotecnología, tenemos pues obviamente la biotecnología, tenemos las tecnologías de extracción avanzadas. Vamos viendo específicamente la nanotecnología porque es fundamental que nosotros tengamos pues obviamente. Entonces vamos a tener en cuenta esta característica fundamental. En las tecnologías emergentes que nosotros debemos aprovechar constantemente están en función de reducir específicamente el desarrollo pues de productos que contaminen el medio ambiente. Por ejemplo, plásticos pues obviamente sintéticos, ¿sí? Entonces productos sintéticos. Entonces debemos reducir en lo posible estos productos que, a pesar que tienen bajo costo, ¿sí?, entonces contaminan el medio ambiente, no son sostenibles, no son biodegradables. Entonces se va acumulando pues obviamente más residuos respecto pues a lo que tenemos actualmente. Entonces allí pues estas 3 componentes, nanotecnología, biotecnología y tecnologías de extracción avanzadas, están específicamente orientándose a la producción pues obviamente de fibras. Entonces cada vez son más demandadas pues obviamente las fibras. ¿Por qué? Porque necesitan cubrir un confort de la persona, tanto el espacio físico, su casa o la planta,
para poder pues tener un desarrollo adecuado del personal que realiza el proceso. Entonces, la nanotecnología permite crear nanocomponentes o nanocompuestos y materiales que nos van a ayudar a transformar o nos van a ayudar pues obviamente a ser más eficientes diferentes equipos de la planta o diferentes productos que se diseñan. Eso debe estar de la mano pues obviamente con la tecnología, con la industria en general, no solamente la industria de los alimentos, sino con la industria en general. Entonces, pero también tenemos la biotecnología o la bioingeniería, biotecnología y bioingeniería, por ejemplo, entonces, que está asociado específicamente a los bioprocesos enzimáticos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fermentación a través de las enzimas, las caracterizaciones de las fibras vegetales, entonces, cómo caracterizamos, cómo optimizamos, pero de forma dinámica, entonces, el proceso de extracción, el proceso de producción, la manufactura de esa fibra. Entonces, que tenga alta funcionalidad, no solamente producir pues obviamente una fibra que no tenga alta funcionalidad. Entonces, las tecnologías de extracción avanzadas también implementan métodos como la extracción de fluidos supercríticos y procesos de separación verdes para obtener componentes de alto valor. Componentes de alto valor se van a dar obviamente cuando nosotros tengamos en cuenta qué es lo que requiere el cliente, qué es lo que requiere pues obviamente el medio ambiente. Entonces necesitamos que estos productos sean sostenibles. No hay forma de hacer un producto sostenible si nosotros no analizamos el contexto. Tenemos que analizar el contexto globalizado de hoy en día. Entonces, estas tecnologías están mejorando significativamente los diferentes sectores, los sectores de los alimentos, porque los residuos que generamos se convierten en productos. Estos residuos se convierten en productos, ¿sí? En productos que obviamente pues van a generar un confort, ¿sí? De aquí, de acuerdo a la pirámide de Maslow. Entonces estamos generando pues obviamente una aplicación, una aplicabilidad a estos productos. Entonces se mejora la industria de los alimentos porque se procesan los residuos. Se mejora también las industrias pues, de los textiles. ¿Por qué? Porque generamos fibras. Fibras a base pues obviamente de una materia prima. Ahora, pero la pregunta podría ser, o es pues obviamente, yo estoy generando fibras, estoy produciendo fibras a base pues obviamente de una materia prima virgen que tenemos aquí. Materia prima, esta materia prima se procesa, se extrae componentes, por ejemplo componentes bioactivos, aceites, ¿sí? Entonces, y luego genera un residuo. Este residuo puede ser las cáscaras, pueden ser pues obviamente otros componentes, y eso se genera pues obviamente un producto o una fibra. Esta fibra soluciona el problema que tenemos aquí con el cliente. Entonces, tenemos que ver la secuenciación lógica de todo lo que realizamos. Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Es fundamental porque de acuerdo a eso vamos a tener componentes, por ejemplo, hay fibras pues, que se utilizan para componentes electrónicos, componentes, por ejemplo, de autos también. Entonces también tienen componentes pues obviamente para autos. Entonces ahora los carros ya tienen pues materiales en base a fibras pues obviamente vegetales. Entonces eso es fundamental también. ¿Por qué? Porque obviamente pues son productos que están siendo comercializados. Se ha empezado con productos de alta gama, se ha empezado con productos pues obviamente de alta gama, pero se tiene también en cuenta pues los diferentes componentes, pensado específicamente en la sostenibilidad, ¿sí? Pensado específicamente en la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad está asociada específicamente a tener pues obviamente los mismos recursos de aquí, por ejemplo, a 150 años. Entonces, pero si nosotros hacemos una proyección
¿tendremos los mismos recursos de aquí a 150 años, a 200 años? Difícilmente, difícilmente. Entonces, nosotros podemos decir, pero bueno, yo ya no lo voy a ver, ¿sí? Pero la sostenibilidad no está asociada a ello, la sostenibilidad está asociada a que el planeta tal y como lo hemos encontrado, así pues obviamente debe mantenerse. Entonces, se tiene que aprovechar esos recursos vegetales que tenemos para poder generar pues obviamente componentes sostenibles, componentes funcionales, componentes a bajo costo y componentes que contribuyan obviamente pues al trabajo pues obviamente decente, al desarrollo decente de un trabajador, de un profesional. Entonces, porque eso está alineado pues obviamente con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? El trabajo decente y el crecimiento económico es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica, ¿sí? Entonces, todo lo que realicemos, enfoquémonos en los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son obviamente pues directrices para nosotros poder contribuir al desarrollo de un país pues obviamente o del mundo más eficiente, que no tenga pues obviamente cambios bruscos de condiciones que nosotros hemos tenido pues obviamente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa característica. Entonces ahí tenemos pues obviamente estos productos que cada vez son más innovadores. ¿Por qué? Porque ahora tenemos pues obviamente la impresión 3D, tenemos pues obviamente el Internet de las cosas, tenemos la inteligencia artificial que optimiza pues obviamente los procesos en función a miles y miles de simulaciones, optimiza el proceso, se realiza el diseño y luego se hace pues obviamente la impresión pues obviamente 3D. Entonces, la innovación pues obviamente en productos a partir de fibras vegetales representan una gran oportunidad tecnológica, representan pues obviamente una gran revolución tecnológica, pero desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de sostenibilidad. Entonces, las fibras pues obviamente, y sobre todo las fibras que provengan o que sean recolectadas a partir de un residuo, ¿sí? Son fundamentales para este tiempo y también para un futuro sostenible que nosotros pues obviamente tenemos que tener en cuenta. Entonces, las principales áreas de innovación, como les decía, pues está la biotecnológica, la nanotecnología, las extracciones avanzadas. Entonces, pero nosotros tenemos que tener en cuenta en dónde se va a aplicar específicamente. Tenemos pues obviamente la industria que mejora, la industria textil, mejora la industria, obviamente pues la industria tecnológica, mejora la industria de todo lo que tiene que ver con los componentes de autopartes, ¿sí? Del parque automotor, por ejemplo, ¿sí? Mejora la parte de la medicina respecto pues a los biomateriales, entonces respecto a la prótesis, respecto a los componentes que se utilizan pues obviamente en la medicina. Entonces, también respecto a la sostenibilidad de los empaques, de los componentes pues obviamente de embalaje en el transporte, mejora pues obviamente las atmósferas, por ejemplo una atmósfera modificada, una atmósfera controlada. Entonces mejora también ello la durabilidad del producto, entonces ya hemos estado hablando respecto a que mejora también la construcción, mejora pues obviamente todo lo que tiene que ver con bienes raíces. Entonces, porque desde ese punto de vista va a haber una construcción sostenible, vamos a tener construcciones ligeras, construcciones más seguras, ¿sí? Entonces construcciones más flexibles respecto, pues obviamente, respecto a las casas, respecto a las plantas. Entonces vamos a tener construcciones más
más seguras, ¿sí? Más resistentes. Construcciones, obviamente, con excelente aislamiento térmico y acústico. Entonces, y sobre todo, como les decía, por los cambios de temperatura extrema. Entonces, tenemos que tener en cuenta que también potencializa o optimiza los productos, pues obviamente electrónicos. Entonces, los sensores, los componentes de hardware sobre todo, entonces también se utiliza en la tecnología. Entonces, se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Se tiene que tener en cuenta que estas innovaciones son fundamentales pues en la economía circular y la sostenibilidad. Todo proceso de hoy en día se tiene que pensar en economía circular y sostenibilidad ambiental. Entonces, no hay forma de nosotros realizar un proceso que sea tecnológico y que esté optimizado, que no se haya aplicado economía circular y sostenibilidad ambiental. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo proceso que se considere tecnológico, que se considere sostenible, debe tener en cuenta la transformación de la materia prima y obviamente pues que este producto genere circularmente los residuos hasta terminar en un proceso pues obviamente que genere equilibrio al medio ambiente, Entonces hay que tener en cuenta esa característica importante, porque esa es la forma de contribuir teniendo en cuenta pues obviamente estas fibras vegetales. Entonces hay que analizarlo desde ese punto de vista. Hay que analizar que la tecnología no solamente contribuye a mejorar la sostenibilidad, a mejorar pues obviamente el confort de la persona, sino también la tecnología aumenta el margen. Y que es lo principal que nosotros tenemos pues obviamente en la empresa. Entonces, pero también hay biodegradabilidad, como les decía, tenemos atmósferas pues controladas, atmósferas modificadas, tenemos también todo lo que tiene que ver con la minimización de los productos o de los empaques, por ejemplo, tradicionales o plásticos, sintéticos. Entonces, la biodegradabilidad minimiza la generación de residuos, ¿sí? Generamos residuos, pues obviamente, nosotros constantemente al utilizar un producto. Entonces, estas fibras, ya sean pues vegetales o animales, entonces generan obviamente pues un desplazamiento que está siendo aceptado por el cliente. Entonces el cliente está obviamente pues aceptando cada vez más un producto que sea biodegradable, un producto que sea circular, un producto que contribuya obviamente a la sostenibilidad. Entonces, pero depende mucho también cómo yo voy a llegar al cliente, cómo le voy a indicar que ese producto es sostenible, cómo le voy a indicar que ese producto pues obviamente va a contribuir a reducir los cambios bruscos de temperatura. Entonces, para eso pues obviamente existen pues otras herramientas respecto al marketing, respecto pues obviamente a cómo yo transfiero pues esas características del producto que lo hacen único, esas características del producto que están asociadas específicamente pues a asegurar la sostenibilidad. Entonces, además también cambiamos la matriz energética, cambiamos pues obviamente la matriz energética que está en base a componentes pues obviamente a componentes fósiles. Entonces, menor consumo energético en procesos de producción comparado con materiales tradicionales. Entonces, se reducen significativamente los componentes pues obviamente tradicionales. Ahora, y eso me contribuye a tener beneficios pues obviamente económicos. Beneficios económicos tanto para la empresa como para el cliente. El cliente pues obviamente va a tener mayores beneficios económicos porque las fibras van a ser más duraderas en su utilización. Entonces van a tener generación también de empleos en sectores agrícolas e industriales vinculados al procesamiento de fibras vegetales. Entonces también tenemos ya
diversificación industrial mediante la creación de nuevos productos y tecnologías innovadoras. Entonces, esto es un beneficio cuando obviamente pues la empresa no utiliza inteligencia artificial o Internet de las cosas. Entonces, cuando empieza a automatizar sus procesos, entonces se empieza pues obviamente a ese beneficio económico para la empresa, se convierte pues en un efecto negativo para el trabajador. Entonces, hay que tener en cuenta también, hablamos de beneficio económico, ¿por qué? Porque justamente pues nosotros tenemos que estar pues obviamente en el lado pues, de la empresa. Entonces, tenemos desarrollo de cadenas de valor locales, ¿sí? Con potencial de exportación y generación de riqueza en comunidades rurales. También es fundamental la asociación, pues obviamente, de comunidades, ¿sí? Para poder generar, pues obviamente, un producto que sea sostenible, un producto que sea conocido pues obviamente a nivel regional o a nivel mundial. Entonces, porque tú puedes producir un bien, ¿sí? Puedes manufacturar un producto, pero si ese producto no llega al cliente, ese producto no tiene un canal de distribución adecuado, entonces no te va a generar, pues obviamente, no te va a generar utilidad, como cuando tú realizas, pues obviamente, una investigación y no lo publicas. El que realiza una investigación y no lo publica es como si no hubiera realizado, como si no hubiera realizado nada, como si no hubiera hecho nada. Toda investigación que se realiza se debe publicar. La investigación que no se publica, obviamente, pues no se ha realizado, no se ha llevado a cabo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esa característica específica. Entonces, por ejemplo, y es por eso que cuando se va a publicar, se paga pues $4,000, $4,500, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque justamente tú quieres que tu artículo o tu documento, lo que ha realizado, todos lo conozcan. En el conocimiento universal del documento o en la distribución, obviamente, pues universal, está el éxito de todo producto, ya sea tangible o intangible. Sea tangible como un producto que puedo consumir, o sea intangible, por ejemplo, como la publicación de un documento. Entonces, sea intangible como la transferencia de conocimiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la integración de las fibras vegetales representa una estrategia fundamental. Representa una estrategia fundamental, ¿por qué? Porque utiliza tecnologías como la nanotecnología, como la biotecnología, como las extracciones avanzadas, ¿sí? Entonces, para realizar, pues obviamente, para realizar economías utilizando la tecnología y luego la optimización del proceso. ¿Sí? Entonces, es económica tanto para la empresa como para el usuario. La empresa, obviamente, porque al aplicar tecnologías eficientes, y si el proceso se puede automatizar, lo va a automatizar. Entonces, luego ya vamos a tener, pues obviamente, características de un proceso estándar, de un producto estándar, de un producto, pues obviamente, que no va a tener fluctuaciones identificables por el cliente. Porque sí puede ser, pues puede tener una variación el producto, pero el cliente no lo va a identificar. Entonces, cuando el cliente no lo identifica, entonces se convierte en un producto estándar. Entonces, ese producto estándar, obviamente, pues va a estar asociado específicamente al posicionamiento del cliente hacia el producto, hacia la marca, hacia la empresa. Entonces, esos son los beneficios económicos que tiene, pues obviamente, la producción, la manufactura, la transformación de los residuos, sobre todo de los residuos en fibras, pues obviamente, de alta calidad. Fibras que estén asociadas al confort, fibras que estén asociadas, pues obviamente, a alargar la vida útil de los productos, fibras que estén asociadas, obviamente, pues a mejorar las instalaciones de una planta, fibras que estén asociadas también a la sostenibilidad, a la reducción significativa, pues obviamente, de los productos de fibras tradicionales,
¿sí? De los productos de fibras tradicionales. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que realizamos debemos realizarlo teniendo en cuenta una estrategia que esté asociado con las tendencias a futuro, una estrategia que esté asociada obviamente con las oportunidades que se tienen. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas características respecto a las limitaciones también tecnológicas, sobre todo en países pues obviamente en vías de desarrollo o países pues obviamente de economías bastante pues obviamente Tercer mundo. sí, podría decirse que sí. Entonces ya no hay países del tercer mundo, nos han puesto en vías de desarrollo, sí, pero sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que las limitaciones tecnológicas que nosotros tenemos está asociado pues obviamente a ello. Las limitaciones tecnológicas, hacemos un tratado de libre comercio y nos hacemos intercambio pues obviamente de tecnologías y nos mandan la tecnología que ellos ya que ya está en desuso, y obviamente nosotros tenemos pues una diversidad de flora, de fauna, que muchas veces los tratados de libre comercio pues aprovechan esas características. Entonces siempre se tiene que tener en cuenta ello. La limitación tecnológica es un factor crítico para poder pues obviamente nosotros hacer una optimización dinámica. Si no hay una tecnología adecuada, no se puede estandarizar el proceso, no se puede estandarizar, y eso no me va a permitir tener un producto estándar. Entonces, si yo no estandarizo el producto, voy a obtener productos diferentes a través del tiempo. Entonces, esos productos diferentes a través del tiempo van a tener pues obviamente incidencias en el cliente. El cliente va a decir, bueno, yo he comprado un producto ahora, ¿sí? Y es totalmente diferente al producto que he comprado hace 2 meses. El cliente se da cuenta respecto pues obviamente al producto que compra. El precio puede ser el mismo, pero si el producto es obviamente pues significativamente diferente, entonces el cliente se va a dar cuenta. Los clientes vienen de uno en uno, ¿sí? Pero se van de 100 en 100. Entonces tú no cumplas con el cliente y obviamente pues esa publicidad que te van a hacer, ¿sí? Porque el cliente te recomienda tu producto sin que tú le pagues. Solamente tú pues obviamente con darle un excelente producto, ya sea tangible o intangible, él va a recomendar tu producto. Pero también si el producto que tú le das no cumple tus expectativas, él también, cuando le pidan pues una recomendación respecto al producto, te va a decir ese producto no sirve para nada. Entonces, y eso de allí obviamente es una publicidad bastante nociva para una empresa. Entonces, tenemos que tener en cuenta también la escalabilidad. Y ese término de escalabilidad nosotros lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la escalabilidad o el volumen de producción hacen que el producto sea factible muchas veces económicamente. ¿Por qué? Porque la escalabilidad o el volumen de producción diluye los costos fijos de un producto. Entonces, al diluir los costos fijos de un producto, eso incide en el costo unitario del producto. Y al incidir en el costo unitario del producto, entonces vamos a tener mayor margen, porque el precio se va a mantener. El precio de venta lo define el mercado. El precio de venta no lo definen ustedes, a menos que sean, obviamente, o tengan una patente. Si tienen una patente, la patente pues, es una forma técnica de tener un monopolio. Entonces la patente es el único monopolio que es citado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, si generan un producto nuevo, ¿sí? Deben patentarlo. Entonces, porque la patente te va a dar a ti el derecho sobre ese producto y nadie más puede comercializar el producto.
Entonces, eso pues obviamente, eso se convierte pues en un monopolio. Entonces, tenemos que tener en cuenta la eficiencia económica. ¿Cuáles son las oportunidades estratégicas que nosotros tenemos? La innovación industrial, ¿sí? La sostenibilidad ambiental, el desarrollo de mercados. Este desarrollo de mercados emergentes que nosotros tenemos, hay diferentes empresas que se dedican a tener diferentes líneas y nichos de mercado. Nosotros tenemos que tener en cuenta también que hay un alto potencial de crecimiento respecto al dinamismo de la vida. Entonces, este dinamismo de la vida, ¿sí?, hace pues que cada vez tengamos más productos que se necesitan, que necesitan empacarse. Entonces, nosotros tenemos en cuenta esa característica porque la transformación que nosotros vamos a hacer utilizando tecnologías a las fibras, ya sean vegetales, ya sean animales, requiere una inversión estratégica, ¿sí? Necesito tener en cuenta que no vamos a realizar pues, obviamente una optimización de la fibra si no tenemos un desarrollo tecnológico, si no tenemos, como les decía, una colaboración interdisciplinaria. Cada uno de ustedes pues, o de su grupo que ustedes tienen que conocer de diferentes temas respecto pues, obviamente a un objetivo común. El objetivo común es la optimización pues obviamente de la producción de fibra. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la optimización de las fibras está muy asociado pues obviamente muy asociado a los costos. Entonces, hoy en día están ganando bastante notariedad, ¿sí? Obviamente pues estas fibras, ¿por qué? Porque son resistentes, porque son también ecológicas, porque tienen pues obviamente una alta funcionalidad, ¿sí? Porque el confort es diferente con una fibra vegetal, ¿sí? Entonces es totalmente diferente una fibra vegetal que una fibra sintética. Entonces el tiempo de duración también es diferente, ¿sí? Las fibras sintéticas pues son pues obviamente más rápido pues es su degradación o su uso, ¿sí? Entonces están ganando bastante notabilidad estas fibras vegetales. Nosotros también tenemos aquí en cuenta las diferentes normativas. Esas normativas pues que están asociadas pues con SENASA, con PRODUCE, por ejemplo también con el MINAGRI. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, estas leyes pues obviamente que debemos nosotros tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de un marco jurídico y ese marco jurídico pues obviamente nosotros debemos respetar de extremo a extremo. Entonces, porque si no lo respetamos, nosotros pues vamos a tener inconvenientes respecto a multas, respecto pues obviamente a que no vamos a poder exportar. Entonces tenemos que tener en cuenta las regulaciones de sostenibilidad, las entidades que principalmente se dedican a la regulación, ¿sí? Entonces, tener en cuenta pues que nosotros no podemos asociar pues obviamente o seguir los pasos de ISO, pero no podemos certificarnos, ¿sí? Entonces, porque el ISO pues obviamente es facultativo, ¿sí? Es facultativo, entonces no es obligatorio. Entonces, nosotros podemos pues obviamente, ¿a quién te obliga? El cliente. El cliente te dice pues obviamente si no tienes ISO 9001-2015, no te compra y obviamente pues el cliente te dice, bueno, esa empresa tiene productos con ISO 9001-2015, entonces voy a comprar a esa empresa y no te compro a ti. Cuesta tener certificación. Obvio, la certificación sí cuesta. Pues un artesano no pide, ¿no? Si es un artesano no... Todos pueden seguir los principios de la ISO 9001-2015. Todos pueden adoptar en su empresa ISO 9001-2015. La certificación es la que te cuesta. Tú puedes adoptar todo el ISO 9001-2015, tú puedes trabajar con el ISO 9001-2015. Pero cuando ya vas a la certificación, obviamente te va a costar. ¿Sí? Te va a costar, ¿eh? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Porque después tú descargas el ISO 9001-2015 y lo aplicas en tu proceso. Sigues todos los principios del ISO, todos.
Entonces, pero ya cuando tú vas a certificarte, la empresa que te va a certificar te cobra. ¿Sí? Te cobra. Entonces te cobra, ¿por qué? Porque tiene que capacitar a tu personal y lo más difícil es eso a veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el personal, pues obviamente que tienes o que las empresas tienen, por lo general, sobre todo si son obreros, entonces no tienen, pues, no tienen una capacidad buena, quizás de comunicación, de comprender rápidamente los conceptos, entonces se demora, pues obviamente, su tiempo. Se demora su tiempo. Entonces, eso es la sesión número 12. Vamos a... ya